Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar con el problema C17. Os dije que lo hicierais si tenéis algún tipo de interés. No sé si alguien lo habrá hecho o no. Entonces nos piden que efectuemos el análisis por nudos del circuito de la figura, determinando tensión e intensidad en cada elemento, la potencia absorbida por cada resistencia y la cedida por las fuentes. Entonces, siempre que tengamos un problema de análisis por nudos, lo que tenemos que hacer en primer lugar es comprobar qué fuentes tenemos en nuestro circuito. En este caso tenemos dos fuentes de intensidad que son ideales. Bueno, ideales, me refería a independientes. Ahora veremos si son ideales o no. Son dos fuentes de intensidad independientes y una fuente de tensión independiente, porque no dependen de ninguna otra magnitud del circuito. Ahora bien, a priori lo que vamos a tener que hacer es transformar la fuente ideal de tensión, que ya confirmo que es ideal porque no está en serie con ninguna resistencia, la tendríamos que transformar en una fuente de intensidad. ¿Cómo? Pues directamente cambiándola por una fuente de intensidad de valor desconocido. Si yo solo hago eso y ahora me pongo a recontar cuántos nudos tengo en mi circuito, puedo decir, pues aquí tengo un nudo, el nudo A, vamos a llamarle el nudo A, que sería equivalente a este nudo, obviamente. Este nudo ya es distinto porque tenemos un elemento entre ellos y este sería, por tanto, el nudo B. Este otro sería el nudo C. Y como aquí tenemos también una resistencia entre este nudo y este nudo, a este también lo tendríamos que llamar el nudo D. Bueno, y de hecho tenemos otro nudo más, que es el nudo inferior. Lo que ya sabemos que es el nudo de referencia, podemos considerarlo el nudo de referencia y por tanto, como que no entra en el juego, ¿no? Entonces, esto sería si yo me hubiera decantado por hacerlo de esta manera. Sustituyo esta fuente de tensión por una fuente de intensidad de valor desconocido, pongamos I, y tengo un problema con 1, 2, 3 y 4 nudos, por tanto será un sistema 4x4. Lo podría plantear, resolver, etcétera, etcétera. ¿Alguien lo ha hecho así? ¿Qué más formas tenemos de proceder en este problema? Pues, por ejemplo, podríamos decir, bueno, es que ayer estudiamos que cuando tengo una fuente ideal de tensión en paralelo con una resistencia, yo me puedo cargar la resistencia porque yo de esta resistencia, al estar en paralelo con una fuente de tensión, conozco esta tensión, son 14 voltios, y por tanto conozco esta intensidad que serán 7 amperios. Eso lo sé ya a priori. Y por tanto, esta resistencia me la puedo cargar del análisis. ¿Qué me quedaría entonces en el circuito? Pues vamos a ponerlo por aquí. Muy mal por vuestra parte, que no hayáis hecho nadie el problema. Aquí el único que hace cosas soy yo. Entonces tendríamos la fuente ideal de tensión. Aquí hemos dicho que me estoy cargando la resistencia porque puedo, la que estaría aquí, entre estos dos terminales. Y ahora tendría una resistencia de valor 2 ohmios. Aquí tendría otra resistencia, aquí otra. Y aquí ya tendría la fuente ideal de intensidad de esta forma. Ahora me falta aquí una fuente ideal de intensidad y aquí tendría dos resistencias. Vamos a ponerle nombre a todo ahora para que no se nos escape nada. Hemos dicho que tenemos esa resistencia de 2 ohmios, estos son 14 voltios, estos son 10 ohmios, estos son 2 ohmios, 2, 1, 2 amperios, y esto es 1 amperio. Bien, una vez que me he cargado la resistencia que estaba aquí, que lo puedo representar con línea discontinua, fijaos que el hecho de que no esté esta resistencia me permite asociar en serie esta fuente ideal de tensión con esta resistencia. ¿Y eso qué va a hacer? Pues me va a reducir el problema en una dimensión. Es decir, si yo aquí tengo el nudo A, B, C y D, voy a poder tener un sistema solo de 3 nudos. Pues lo hago, claro que lo hago. Si eso me va a facilitar la vida, lo hago.
Entonces, lo que me va a quedar es, esto sería ya una fuente real de intensidad de valor 14 entre 2, perdón, 14 entre este 2, 7 amperios, con polaridad hacia arriba, y en paralelo con esta fuente lo que me quedará es una resistencia de valor 2 ohmios. En este circuito he cambiado, pues fijaos, ya he cambiado bastantes cosas. Ya he cambiado toda esta parte del circuito, es distinta a como era inicialmente. Pero quitando eso, todo lo que hay a la derecha se va a mantener exactamente igual. Fijaos que me ha permitido reducir en una dimensión el tamaño del sistema y al final podremos deshacer el cambio fácilmente porque fijaos que en esta resistencia ya conocíamos todo y por tanto cuando saquemos pues esta tensión, etcétera, etcétera, cualquier otra magnitud va a ser muy sencilla de obtener. Entonces, como bien dice el compañero, ayer estudiamos que siempre que tenga una fuente de intensidad en serie con una resistencia, yo me puedo cargar esa resistencia para el análisis, porque fijaos que como yo conozco que por aquí van 2 amperios, en esta resistencia hay una caída de tensión de 2 voltios, de esta forma. Por tanto, ya tenemos esa resistencia perfectamente definida y para reducir otra dimensión en nuestro sistema, pues me cargo la resistencia. Me la cargo y el circuito o el resto del circuito no se ve alterado. Obviamente, fijaos que lo que ocurre es que la tensión del nudo C, que es esta, que antes la asumían tanto esta resistencia como esta fuente, ahora la asume directamente esta fuente de intensidad. Y no es cierto, no es la realidad. La realidad dice que hay una pequeña caída de tensión en esta resistencia y la restante se hará en esta fuente de intensidad. Pero es un método que me permite simplificar el sistema de ecuaciones que voy a tener que resolver. Y ya he conseguido reducir, fijaos, vamos a hacer el recuento. ¿Cuántos nudos tenemos ahora? Pues ahora tenemos simplemente, vamos a mantener la nomenclatura que hemos utilizado al principio, pues solo tendríamos 2 nudos, el nudo B y el nudo C. Y el nudo de referencia, por supuesto. Pero es que ahora ya esto es inmediato. O sea, somos capaces de resolverlo de forma muy sencilla. ¿Qué ventaja tiene esto? Porque alguno de vosotros puede pensar, bueno, pues vaya coñazo, yo prefiero liarme la manta a la cabeza y hacer lo del principio, de sustituir la fuente ideal de tensión por una fuente ideal de intensidad de valor desconocido, no sé qué, no sé cuánto. Yo te digo, sí, vale, puedes hacerlo. Resolver un sistema 4x4, también lo puedes hacer. Pero a veces el enunciado te dice, no, yo quiero que solo me resuelvas con 2 nudos. Pues entonces ahí estaréis obligados a reducir el circuito con las técnicas que hemos estudiado. O sea, que no siempre vais a tener libertad para elegir el sistema en cuestión, sino que a veces, de hecho creo que pasa en uno de estos 2 problemas, dicen que tienes que reducir el circuito a solo 2 mallas de estudio. Bueno, pues habrá que resolver el circuito reduciendo a solo 2 mallas de estudio. O por ejemplo escogiendo solo 2 mallas de estudio. Pues habrá que reducir este circuito a 2 mallas de estudio. Ahora veremos cómo se hace. Entonces, no siempre vamos a tener libertad. Muy bien, una vez que tenemos este sistema o este circuito, el sistema ya es muy fácil de plantear. Lo de siempre, ecuaciones de nudos, equivale a decir que el sistema está compuesto por la matriz de admitancias nodales multiplicado por las tensiones nodales, me da igual a el vector de término independiente, es decir, fuentes de intensidad independientes y dependientes que entran o salen de los nudos. Pues esto es lo que vamos a plantear. Como es un sistema de 2 nudos, va a ser un sistema 2x2, con las columnas relativas al nudo B y al nudo C, las filas relativas al nudo B y al nudo C. Por tanto, el vector de tensiones de los nudos va a ser la tensión U sub B y la tensión U sub C. ¿Cuáles son las tensiones U sub B y U sub C? Pues son las tensiones de cada uno de estos nudos hasta el nudo de referencia. Es decir, esto será U sub B y esto será U sub C. Muy bien. Muy bien. Entonces, venga,
Admitancia propia del nudo B, es decir, admitancias conectadas directamente al nudo B. Pues tendremos, ¿en qué color está esto? Vamos a ponerlo en rojo. Tendremos esta admitancia de 2 ohmios, es decir, 1/2, esta otra de 1/2, pues más 1/2, porque en la diagonal siempre van los elementos sumando, y esta otra de 10 ohmios, pues más 1 partido por 10. Entre B y C, ¿qué tenemos? Pues simplemente tenemos esta admitancia de menos 1 partido por 2. Menos 1 partido por 2 porque esta matriz es simétrica. Fijaos que llevo diciendo esto, a mí se me está haciendo eterno. Llevo 2 semanas diciendo todo esto que es muy sistemático y un coñazo para mí. Y vosotros, sin embargo, todavía no habéis empezado a hacer problemas. Allá vosotros. La semana que viene me pediréis tutorías hasta que me duela la garganta. Pero mis horarios de tutorías están muy limitados. Son 6 horas a la semana y no pienso dar ni una más. Así que ya lo sabéis. Hala. Admitancia propia del nudo C. Pues esta resistencia de 2 ohmios y esta otra de otros 2 ohmios, pues 1/2 más 1/2. Y esta noche se abre el aula web. Bien, ya tenemos la matriz de admitancias completa, solo nos falta meter las fuentes de intensidad que inciden en los nudos. Concretamente, al nudo B inciden 7 amperios y 1 amperio, ambas entrantes, pues 7 más 1. Y al nudo C le salen 1 y le entran 2, pues 2 menos 1. Muy bien, qué blaugrana me ha salido este vector. Directamente entonces ya podemos pasar a resolver este sistema. Es que ni voy a dar un paso más, directamente voy a ir abriendo MATLAB, voy a meter este sistema y resolvemos la tensión B y la tensión C. Venga, vamos, que no hay tiempo que perder. Medio más un medio más un medio más un décimo, menos 1 partido por 2, punto y coma, menos 1 partido por 2 y un medio más un medio, es decir, 1. Bien, ya tenemos medida la matriz de admitancia, ahora solo nos falta el vector de término independiente, será 8, punto y coma, 1. Por tanto, el vector de incógnitas X es igual a A contra barra B, es decir, la tensión U sub B vale 10 y la tensión U sub C vale 6. Pues lo ponemos por aquí directamente, U sub B es igual a 10 voltios y U sub C es igual a 6 voltios. Bien, una vez que tenemos la resolución del circuito por nudos, lo que hacemos es, nos vamos al circuito original y intentamos calcular todo lo demás. Fijaos que lo que siempre digo, si hemos calculado esta tensión U sub B y esta tensión U sub C y nada de esta parte del circuito ha cambiado, esa tensión, efectivamente, esta tensión, como nada de esta parte del circuito, lo que ha cambiado es lo de la parte izquierda, no ha cambiado, estos son 10 voltios. Lo ponemos tal cual. Mal me ha salido la V de tensión. 10 voltios, ¿no? Si estos son 10 voltios, ya conozco esta intensidad, que va a ser 1 amperio. La otra cosa que conozco es esta tensión, que la hemos llamado U sub C, que va a ser igual a 6 voltios, porque esto no se ha cambiado. Por tanto, esta intensidad son 3 amperios. Porque 6 entre 2, 3 amperios, me lo da la ley de Ohm. Bien, fijaos que si por aquí vienen 2, hacia allá se va 1, hacia aquí vienen 3, puedo sacar esta intensidad, que va a ser necesariamente 2 amperios hacia allá, ¿no? 2 más 2, 4 y salen 1 más 3, 4. Eso es 2 amperios hacia allá. Sí, esto también lo podía sacar por la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué más nos faltaría sacar? Bueno, si nos piden la tensión de la fuente, es decir, esta tensión, como yo sé que aquí tengo 6 voltios, inicialmente yo sabía que aquí tenía 2 así, necesariamente esto tiene que ser, si no me salen las cuentas mentalmente, esto tiene que ser 8 voltios. Porque 8 menos 6 menos 2 tiene que ser igual a 0. Eso es. Pues la tensión en la fuente de intensidad son 8 voltios.
Y simplemente ya lo único que me falta es resolver la parte izquierda del circuito, que sí que se había modificado algo, pero fijaos que ya inicialmente sabíamos que esta intensidad eran 7 amperios. Pues fijaos, tenemos 1 amperio que viene por aquí, 2 que van hacia allá, 1 que viene hacia afuera por aquí. Pues necesariamente por aquí tienen que llegar otros 2 amperios. Ya no sé dónde escribirlo. Estos son 2 amperios. Porque uno, eso es, uno viene por aquí, uno se va por aquí, pues por aquí tienen que venir necesariamente 2. Pues si por aquí vienen 2 amperios, por aquí necesariamente tienen que venir 9. Una vez que tenemos eso ya sabemos todo. Bueno, esta tensión pues será 2 por 2, 4, etcétera, etcétera. Ya está, ya estaría resuelto el sistema y el circuito al completo. ¿Habéis visto qué fácil es? Que no hace falta ni hacer ninguna ecuación adicional. Básicamente se puede hacer de cabeza. Entonces, creo que en este nos pedían las tensión e intensidad. Vale, sí, estos son 14 voltios. Yo creo que ya lo teníamos todo. Bueno, estos son otros 4 voltios. Por tanto, aquí también tenemos 4 voltios. Y ya estaría todo. Venga, pues entonces, potencia absorbida por cada resistencia y la cedida por las fuentes. Bueno, en vez de ponernos a calcular la potencia que consume cada resistencia, vamos a calcularlo todo al completo, porque si no se nos va a hacer infumable este problema. Vamos a hacer la suma, empezamos con los sumatorios, el sumatorio de la potencia consumida por todas las resistencias del circuito, desde I igual a 1 o desde K igual a 1 hasta N, donde N es número de resistencias del circuito, o N sub R, da igual. Venga, pues vamos allá, tenemos 2 por 7 al cuadrado, 2 por 2 al cuadrado, más 2 por 2 al cuadrado, más 10 por 1 al cuadrado, más 2 por 2 al cuadrado, más, voy a otra fila, 2 por 3 al cuadrado, más 1 por 2 al cuadrado. Venga, vamos a hacer esto de cabeza. Estos son 7 al cuadrado 49 por 2, 98, más 2 al cuadrado 4 por 2, 8, más 10, más 2 al cuadrado 4, 8, más 9 por 2, 18, más 4. Y esto es igual ¿a qué? 106, 116, 124, 142, 146 vatios, si no me fallan los cálculos. Obviamente consumido porque son resistencias. Si me he equivocado, que alguien me corrija, por favor. Bien, vamos entonces ya a ver cuál es la potencia que consumen o ceden las fuentes. Vamos a ver, por ejemplo, la potencia consumida o cedida por la fuente de 14 voltios. Va a ser igual a, fijaos que la intensidad entra por el terminal de menor potencial eléctrico y sale por el de mayor. Por tanto, esa intensidad ha ganado energía, quien la cede es la fuente. Por tanto, es potencia cedida por la fuente. Son 14 por 9, 126 vatios cedidos. Y vamos ahora con las fuentes de intensidad. Fijaos que el terminal positivo de la tensión está aquí, el negativo está aquí, por tanto la intensidad entra por el negativo y sale por el positivo. Por tanto, la fuente de 1 amperio también cede potencia. Pues la potencia cedida por la fuente de 1 amperio, que es potencia cedida, es 4 por 1, 4 vatios cedidos. Vamos a ver si cuadra el balance de potencia. Simplemente tenemos que ver cuál es la potencia que consume o cede esa otra fuente de intensidad. Este es el terminal negativo de potencial eléctrico, este es el positivo, la intensidad entra por el negativo y sale por el positivo. Por tanto, también cede. Potencia cedida por la fuente es de 2 amperios. Va a ser igual a 2 por 8, 16. 2 por 8 es igual a 16 vatios cedidos. Ahora llega el momento de la verdad, que es
comprobar que efectivamente la suma de potencia consumida tiene que ser igual a la suma de potencia cedida. Consumida era, bueno, todas eran cedidas y solo hay una consumida, 146 tiene que ser igual a 4 más 16 más 26. Efectivamente, da igual. Por tanto, se cumple el balance de potencia. Y ya tenemos el problema resuelto. ¿Alguna duda? A lo mejor nos sobra hasta tiempo y vamos a tener que empezar con el tema 7. Bien, entonces, si no hay dudas con este problema, pasamos al siguiente. Ya es un problema de examen. Entonces, problema de examen. Nos dice, dado el circuito de la figura en régimen permanente de corriente continua, se pide realizar un análisis por mallas, reduciendo el circuito a solo 2 mallas de estudio y calcular las intensidades por todos los elementos. Muy bien. Pues tenemos que reducir, como sea, este circuito a solo 2 mallas. Entonces, ¿alguien me dice algo? Podemos quitar la resistencia de 2 ohmios de la izquierda. Efectivamente, podríamos quitarla, pero no sé si nos aporta algún beneficio. Porque date cuenta que queremos resolver por mallas y que esté esta fuente de intensidad acompañada o en serie con una resistencia. Es verdad que la podríamos quitar, pero al fin y al cabo lo que vamos a necesitar es sustituir esta fuente de intensidad por una fuente de tensión de valor desconocido, porque no vamos a poder hacer el cambio de ninguna manera. Entonces, me da igual realmente. No gano nada con ese cambio. La fuente de intensidad dependiente está con una resistencia. Bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces, mantengo el resto del circuito tal cual y lo que hacemos es transformar una fuente real dependiente por su homóloga, pero de tensión. Es decir, aquí tendremos la resistencia y en serie tendremos la fuente de tensión. Será una fuente de tensión dependiente con la polaridad apuntando hacia la derecha. Y ahora tendremos aquí una fuente real de tensión, pero que no me conviene cambiar porque yo voy a hacer el análisis por mallas. Por tanto, necesito que haya fuente de tensión en mi circuito. ¿Qué más tenemos? Tenemos un condensador aquí. Y tenemos una resistencia aquí. Donde, bueno, no hemos hecho el cambio, claro. Fijaos que la intensidad que controla la fuente dependiente es esta intensidad. Y para hacer el cambio simplemente multiplico. Esta fuente va a ser de valor 4 por I y esta se va a mantener de 2 ohmios. Estos son 60 voltios, estos son 2 ohmios y estos son otros 2 ohmios. El condensador es de 1 milifaradio, estos son 2 ohmios y estos son 20 amperios. Bien, ¿cuántas mallas tenemos en este circuito? Pues todavía tenemos 3, así que hace falta, como sea, una reducción más. Tenemos esta y esta otra. ¿Nadie sabe cómo proceder? No sé si era la única que lo sabía o no, pero me ha alegrado muchísimo. Circuito abierto. Obviamente, el condensador en régimen permanente está como si fuera un circuito abierto. Y por tanto, ya sí solo tenemos 2 mallas que son estas dos. Vamos a llamar a esta I sub A y a esta I sub B, las intensidades de malla. Siempre recordad que tienen que llevar el mismo sentido. Bueno, fijaos que todavía tenemos que cambiar esta fuente de intensidad, pero como no está en paralelo con ninguna otra resistencia, ¿qué tenemos que hacer? Efectivamente, introducir una incógnita nueva que será el valor de esa fuente de tensión. De valor U, vamos a decir. Muy bien, en estas condiciones ya estamos
en condiciones, de hecho, de plantear las ecuaciones de malla de circuito. Pues vamos allá. Ecuaciones de malla, lo de siempre. Algún voluntario que vaya pensándose que va a decirme cómo queda el sistema al completo. Bueno, mejor que voluntario lo voy a sacar yo directamente. Un sistema de ¿cuántas dimensiones? En el vector de incógnita que vamos a tener. El vector de incógnita. Eso es. Muy bien. Y entonces, si queremos rellenar la matriz de impedancias, ¿qué tenemos que poner? En el primer elemento, que es la impedancia propia de la malla A, tendremos 2 más 2 más 2. Muy bien. Menos 2, eso es. Muy bien. Vas para sobresaliente, Alba. Venga, si haces ya el término independiente, lo clavas. Eso es, porque sale la intensidad de malla sale por el terminal positivo, más 4i aquí arriba, ¿vale? Eso es. Muy bien, perfecto, Alba. Muchas gracias. Muy bien, llega el momento de hacer balance de ecuaciones incógnitas. Tenemos una incógnita, dos incógnitas y tres incógnitas, que es la intensidad I. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la ecuación adicional que incorpora siempre la fuente dependiente. Mentira, tenemos cuatro incógnitas, que la U es una incógnita. Por lo tanto, necesitamos dos ecuaciones. ¿Cuáles son? ¿Alguien la sabe? I es igual a menos IB, efectivamente. Muy bien, esa es la primera ecuación, la ecuación adicional, podríamos decir, de la fuente dependiente. Y ahora falta la otra. ¿Es cuál? La otra, fijaos que esta me relaciona I, la otra me tendrá que relacionar esta tensión. No, mentira. Lo que he hecho ha sido incorporar una fuente de tensión en mi circuito por la cara. Por tanto, yo tendré alguna forma de relacionar la fuente de intensidad que había antes con mis incógnitas. IA es 20, perfecto. Pues IA realmente no es una incógnita, sino que vale 20 amperios. Y con esto ya tendríamos cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas. Como dirían en la tele, compro vocal y resuelvo. Pues vamos allá. ¿Qué hay que hacer? Lo de siempre, podemos o bien reordenar el sistema de forma que no me quede ninguna ecuación o directamente como un sistema 2×2, pues hacerlo a mano. Es que me da igual, sinceramente. Simplemente lo que quiero es que lo hagamos bien, porque perder puntos aquí es una estupidez. Entonces, vamos a lo que tendríamos sería 6 por I sub A menos 2 veces I sub B. Eso es igual a U más 4 por I. Y por otra parte tenemos que menos 2 por I sub A más 4 por I sub B es igual a menos 60. Vamos a ser un poco inteligentes. Como yo I sub A ya lo conozco, de aquí directamente puedo sacar I sub B, ¿no? Efectivamente, porque tendremos que menos 2 por 20 más 4 por I sub B es igual a menos 60. Y por tanto, menos 60 más 40 menos 20, I sub B igual a menos 1, ¿no? Menos 5 amperios. Muy bien. Bueno, y dice alguien, bueno, resuelve las otras tres ecuaciones. Y digo, ¿para qué? Si ya tengo I sub A e I sub B, no me hace falta nada más. Recuerdo que I sub A vale 20 amperios. Muy bien, pues con esto lo que hago es, me voy al circuito original si quiero, y me tengo que dar cuenta de dónde estaba lo que sería I sub A. Bueno, I sub A
como estamos en régimen permanente, daos cuenta que este condensador sería circuito abierto, ¿vale? Aquí no tendría nada, pues por aquí circulan efectivamente los 20 amperios de I sub A. Y por I sub B, o sea, esta parte del circuito no se ha modificado, por tanto, si I sub B era menos 5, significa que hacia allá circulan 5 amperios. En sentido contrario a lo que habíamos representado inicialmente. Pues si yo aplico aquí primera ley de Kirchhoff, ya sé que por aquí tienen que venir 25 amperios, que se van 20 para allá y 5 para allá. Estos 5 vienen por aquí, fijaos, estos 25 vienen por aquí. Esto es una fuente de intensidad que depende de esta intensidad. Si esta intensidad son 25, esta intensidad va a ser 50 amperios. Si estos son 50, lo que viene por aquí se van 25, por aquí se van 5, 55 menos 25, pues para allá van 30, si no me equivoco yo. Eso es, y luego vienen por aquí 30, por aquí 20, que se van 50 para allá, y por aquí que vienen 0. Por lo tanto, ya tengo todas las intensidades por todas las ramas. Una vez que tengo eso, ya todo es inmediato. Porque ¿qué es lo que me piden? Además, potencias absorbidas por la resistencia y cedidas por la fuente. Esto es un coñazo, ¿eh? Lo de siempre. Apartado 2, venga. Potencia consumida en las resistencias. Aquí tendremos, estos eran 20 amperios, por tanto vamos a tener 2 por 20 al cuadrado, 2 por 20 al cuadrado, 2 por 30 al cuadrado, más 2 por 30 al cuadrado, 2 por 25 al cuadrado y 2 por 5 al cuadrado. Son todas las resistencias. 2 por 25 y 2 por 5 al cuadrado. A ver cuánto da esto. 20 al cuadrado son 400 por 2, 800. 30 al cuadrado son 900 por 2, 1800. 25 al cuadrado son 625, puede ser, por 2, 1250, más 25 más 50, como dice la compañera, 3900. 3900 vatios. Porque son resistencias. Muy bien. Y ahora tenemos que calcular las potencias cedidas por las fuentes. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues fijaos, la más sencilla quizás es esta. Tenemos la tensión y conocemos la intensidad. La intensidad entra por el terminal de menor potencial eléctrico, sale por el demás. Tanto esa fuente efectivamente está cediendo potencia. Pues la potencia cedida por la fuente de 60 voltios va a ser igual a 60 por 5, que son 300 vatios cedidos por esta fuente. Muy bien. Potencia cedida por las otras dos fuentes de intensidad. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a tener que venirnos, creo, para calcular esta tensión. Yo conozco que aquí tengo 40 voltios. Aquí tengo 60 en este sentido. Y aquí tengo 50 voltios. Porque la tensión en el condensador no la conozco. La intensidad es 0, pero la tensión puede ser la que sea. Entonces lo que hacemos es plantear segunda ley de Kirchhoff aquí. Esto es la tensión, la fuente de intensidad y su G, pongamos. ¿Vale? Entonces, la segunda ley de Kirchhoff ahí lo que me va a decir es que 50 menos U sub IG, porque va en sentido contrario, más 40 menos 60, 50 menos U sub IG, menos más 40, perdón, menos 60, eso es igual a 0. Y por tanto, U sub IG es 50 más 40 menos 90, 30, ¿no? 30 voltios. Por tanto,
Si estos son 30 voltios positivos, este es el terminal negativo, este es el positivo, esta fuente también cede potencia, de valor 600 vatios. La potencia cedida por la fuente de 20 amperios es igual a 20 por 30. Muy bien. Nos falta una fuente, ¿no? Nos falta solo la fuente de intensidad dependiente, que fijaos que como está en paralelo con esta resistencia en la que caen 60 ohms en este sentido, este es el terminal positivo, este es el negativo, la intensidad entra por el negativo, sale por el positivo, pues esa fuente de potencia cedida por la fuente de valor 2I, es 50, que es la intensidad que circula por esa fuente, por 60, y estos son 3000 vatios. Y rápidamente podemos ver que efectivamente se cumple el balance de potencia, porque la suma de potencia consumida es igual a 3900, es igual a la suma de potencia cedida. Es decir, se cumple el balance de potencia, me quedo tranquilo porque sé que el problema está bien y encima soy un máquina porque he cuadrado el balance. Pues de puta madre. Muy bien. Apartado 3. Calcular la energía almacenada en el condensador. Pues el condensador, a pesar de que se comporta como un circuito abierto, realmente estaría aquí y tendrá una tensión, vamos a llamarla U sub C, que es la tensión del condensador. Porque ya sabemos que la energía almacenada en un condensador viene determinada por energía almacenada en un condensador es igual a 1/2 de C por la tensión del condensador al cuadrado. Pues simplemente si calculo la tensión del condensador, lo podemos hacer de forma bastante sencilla, es esta tensión que va a ser igual a, bueno, vamos a hacerlo así con la segunda ley de Kirchhoff, lo que tendremos es que UC menos U sub IG más 40 es igual a 0. Eso es. Por tanto, U sub C es igual a menos 10 voltios. Me sale a mí. La verdad es que no me suena, pero es que este problema no lo hago desde el año pasado. O sea que, imaginaos. Yo creo que lo hemos hecho bien, ¿no? Sí, 10. Entonces, capacidad de un milifaradio será 1 partido por 2 por 1 por 10 elevado a menos 3. Y esta tensión, que era de menos 10 elevado al cuadrado, me da igual el signo menos, pues esto queda 0,1 partido por 2. 0,05 julios. Es la energía almacenada en el condensador. Muy bien. Pues pasamos al último problema del tema. Es un problema de febrero de 2008. Es un poquito más especial. Vamos a ver qué dice el problema el problema de 2008. Dice, el circuito de la figura en régimen permanente de corriente continua se pide que determinemos tensiones e intensidades en todas sus ramas mediante análisis por mallas, escogiendo solo 2 mallas de estudio. Muy bien. Hay que reducir, sí o sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Muy bien, así de primeras, esta me la podría cargar. Vale, pero sigo teniendo 1, 2, 3 y 4 mallas. Ahí me voy a quitar esta malla, va a desaparecer. Tengo 3, me falta eliminar una. Perfecto, muy bien, Marina. Muy bien, pues vamos a hacer esos cambios poco a poco. Como sabemos que efectivamente podemos eliminar una resistencia cuando está en serie con una fuente de intensidad, de hecho con muy buen criterio, Marina, pues cárgate la fuente de 3 ohmios. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir transformar la fuente real de intensidad resultante
en una fuente real de tensión. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dejarlo aquí de forma que se vea todo. Tendremos la fuente de tensión ideal. Ahora fijaos que una vez que me he cargado la fuente, o sea, la resistencia de 3 ohmios, lo que me va a quedar es una fuente real. Y ahora veremos de qué valor. Fijaos que si esto es de valor 2i, si no veo mal, y 6 ohmios, pues el producto de ellos dos será el valor de la tensión de la fuente dependiente, es decir, 12i. Con esta polaridad porque la fuente de intensidad hacia la izquierda. Y esta fuente, o sea, esta resistencia será de valor 6 ohmios. Obviamente, la otra ya me la he cargado, por tanto, tiene que ser equivalente a la fuente real que yo tenía después de la eliminación de esa resistencia. Y por otra parte, como bien ha dicho Marina, me puedo cargar también la resistencia de un ohmio dejando simplemente la fuente de tensión. Porque en esta resistencia yo ya sé que tengo 10 voltios cayendo de esta manera y por tanto esto será 10 amperios a través de esta resistencia. Muy bien, 10 voltios más o menos 10 voltios. Todas las fuentes son de 10 voltios. Y ahora tenemos en serie una fuente real de tensión, que la dejo así porque ya he reducido mi problema a 2 mallas y por tanto ya todo lo demás me da igual. Y además que no me conviene hacer el cambio. Muy bien, una vez que tenemos esto, bueno, hemos perdido la intensidad I. No, no la hemos perdido. Fijaos que la intensidad I es la que viene por aquí. Es la que controla la intensidad, o sea, la tensión de esa fuente. Si la hubiéramos perdido, sería un pequeño fastidio. Pero claro, el problema está preparado para que no la perdamos. Imaginaos que tuviéramos esta situación y que la intensidad I fuera esta. Bueno, es que la tendríamos determinada inicialmente, porque como tenemos esta tensión, no pasa nada. O que fuera esta otra. Aquí ya sí tendríamos un problema un poco mayor. Si la intensidad I fuera esta, la verdad es que tendría que pensarlo. Pero si queréis, cuando terminemos este problema, como nos va a sobrar tiempo, podemos plantearlo, a ver cómo sería. A lo mejor no se puede hacer, ¿eh? No lo sé. Supongo que sí se podrá. El problema será que estamos introduciendo una ecuación adicional, que es que si esta es la intensidad I, si esto fuera la intensidad I, esta tensión la puedo relacionar, fijaos, con esto, o sea, es un poco complejo, ¿eh? Por eso no está planteado ese problema, pero tendría esta tensión que está en un camino cerrado con todas estas tensiones, estas fuentes de tensión. Y además tenemos también, si esto es la intensidad de malla A, esto es la intensidad de malla B, pues I sub A menos I sub B, que es lo que vendrá por aquí, me da esta tensión y puedo plantear segunda ley de Kirchhoff para sacar esa intensidad. Pero tendría que darle una vuelta de tuerca, ¿vale? Por eso aquí te dan algo más directo. Echarle una pensada y yo voy a quitar esto para no modificar el problema original. Muy bien. Vamos a decir que esto es la malla I sub A, esta es la malla I sub B, lo de siempre, Zm que multiplica a las intensidades de malla para dar las fuentes de tensión dependientes e independientes conectadas en nuestras mallas. ¿Alguien quiere decirlo? 6 más 2 menos 2 entre A y B. Efectivamente. Y ahora las fuentes. Sí, aquí aparece un más 10. Tendría que aparecer a ti al contrario. Aquí aparecerá un menos 12i, es decir, a ti te aparecerá un más 12i. Y en la otra malla, si tú has utilizado al contrario, lo mismo. Vamos a tener, bueno, este más 10 con este menos 10 se me va a ir y me va a quedar simplemente más 5.
Ah, verdad. Cierto, cierto. Menos 5. Pues, y lo peor es que no me cabe. Menos 12 y menos 5. 10 menos 12 y menos 5. Muy bien. Entonces, lo de siempre, balance de incógnitas y ecuaciones, solo dos ecuaciones, tres incógnitas, nos hace falta relacionar de alguna forma la intensidad I con las incógnitas iniciales de mi problema. En este caso es muy sencillo, fijaos, esta intensidad es I sub A, pero cambiada de signo. Por tanto, la ecuación adicional es I igual a menos I sub A. Y ya podríamos resolver. A ver cómo resolvemos esto de forma sencilla. Reordenamos el sistema y todo el tema, todo el percal. Nos va a quedar que 8 menos 2 menos 2, 2, matriz de impedancias, que multiplica la intensidad I sub A, la intensidad I sub B, para dar el vector de término independiente, es decir, 10 menos 5, 5, menos 12i. Bueno, ahora haré el cambio, he sido capaz de hacerlo todo del tirón. Hemos dicho que I es igual a menos I sub A, por tanto, aquí va a aparecer un más 12 I sub A, que al llevármelo para allá, se convertirá en un menos 12. Aquí tiene que aparecer un 8 menos 12 en total. Es decir, quedará menos 4, menos 2, menos 2 y 2. Y sub A, y sub B, 5, 5. Fijaos que esto lo único que me permite es reordenar el sistema. Vamos a poner que esto es el sistema reordenado. Me permite meterlo directamente en un programa o una calculadora. Vamos a meterlo. Tendremos, bueno, fijaos que matriz se puede llamar como quiera, obviamente, ¿eh? No tenéis que meterle el mismo nombre siempre. Z menos 4, menos 2, punto y coma, menos 2, 2. Y el vector de término independiente, vamos a llamarlo, bueno, B, siempre lo llamo B. 5, 5, punto y coma, 5. Por tanto, las intensidades serán igual a Z contra barra B. Uf, qué feas. Intensidad I sub A es menos 1,67 y la otra 0,83. Menos 1,6667 amperios, que estos son 3, no, 3 medios no, no sé, alguna fracción de estas típicas. I sub B 0,8333. Bien, una vez que tenemos esto, aquí no nos dicen nada más, ¿no? Escogiendo solo dos mallas de estudio. Bueno, tensiones e intensidades en todas las ramas, vale. Entonces, I sub A es menos 1,67, por tanto, realmente la intensidad I sub A será 1,67. Fijaos que para ponerla en el circuito original me voy a una rama compartida entre la malla en cuestión y la malla exterior, porque ahí es donde se mantienen las magnitudes de verdad. E I sub B era 0,8333. 8333 amperios. Por tanto, hacia aquí, hacia arriba en esta rama, tendremos, esos son 2,5, ¿no? 2,5 amperios. Bien, por aquí venían 10 amperios, que al tener la fuente de tensión en paralelo con una resistencia, por aquí vienen 10. Si por aquí vienen 0,8333, necesariamente por aquí tienen que venir 10,8333 por la fuente de tensión de 10 voltios, ¿verdad?
Entonces, fijaos que por aquí también vendrán, fijaos que si yo aplicara aquí, bueno, es lo mismo, realmente es lo mismo, por aquí tienen que venir 0,8333, porque por aquí vienen 10 y por aquí sí es con 8333, por tanto por aquí entran 10,8, o sea, 0,8333. Y ahora, por aquí obviamente otra vez se van a ir los 1,6667. ¿Qué más falta? Simplemente ya las otras dos ramas, ¿no? Como la intensidad I es igual a menos I sub A, ¿de acuerdo? Eso es. Esto es menos 1,6667. Por tanto, la intensidad de esta fuente va a ser, pues estoy espesito ahora, 1,6667 por 2, porque son números muy feos. Esta intensidad de 3,222 amperios es en este sentido y por tanto por aquí viene 1,6667 amperios. ¿Vale? Esto lo podríamos calcular también de otra forma, diciendo lo que decíamos al principio. Segunda ley de Kirchhoff aquí, conociendo ya que aquí ya conocemos la intensidad esta, por tanto tenemos esta tensión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Simplemente son formas alternativas. Bueno, y aquí podríamos hacer lo de siempre, que si balance de potencia, que si no sé qué, no sé cuánto, pero es que ya es muy repetitivo. Entonces, ¿alguna duda del tema 6? Venga, pues empezamos directamente por el problema que dice: el circuito de la figura se encuentra en régimen permanente de corriente continua. En estas condiciones se pide analizar el circuito por el método de mallas utilizando las intensidades de malla I sub A e I sub B, indicadas en la figura. Como resultado, indicar los valores de dichas intensidades de malla y de la intensidad I. ¿Veis? Aquí me están especificando que las intensidades de malla que tengo que utilizar son I sub A e I sub B. Pues, obviamente, hacemos caso porque para eso nos están preguntando y nos estamos examinando. Entonces, fijaos que es relativamente sencillo porque tenemos una fuente real de intensidad que es transformable en una fuente real de tensión. Lo que pasa es que aquí no veo todo a la vez. ¿Qué coñazo? Venga. Va a ser una fuente de tensión de valor 16 voltios en serie con una resistencia de 2 ohmios. ¿Qué tenemos? Tenemos nada hasta el terminal A, una fuente de tensión de valor 40 voltios, nada hasta el terminal 0, y ahora dos fuentes, o sea, una fuente real de tensión dependiente de valor 2 ohmios y más menos 6I, 2 ohmios. ¿Vale? Me falta una resistencia más, que es esta, de valor 10 ohmios. Vale, son, hemos dicho, 16 voltios. Esta es la intensidad I. Este es el nudo B. Y ya está. Esta sería la intensidad de malla I sub A y la intensidad de malla I sub B. Y ya estamos en condiciones directamente de plantear el sistema por mallas. Muy bien. Lo de siempre. Bueno, yo creo que nos cabe aquí. Ecuaciones de mallas es
es matriz de impedancias, ZM, por las intensidades de malla, me da las fuentes de tensión dependientes e independientes conectadas a las mallas. Sistema 2×2, I sub A, I sub B, igual a... Joder, me he quedado sin sitio. Tú verás que me quedo otra vez sin sitio. Ya, ahí cabe. I sub A e I sub B. Venga, matriz de impedancias. 2 más 10. 2 más 10. Entre A y B, menos 10. Menos 10. Y conectadas a B directamente, 10 más 2. Pues 10 más 2. Fuentes de tensión. Tenemos 16 voltios conectados a la malla A. Y a la malla B tenemos menos 40 más 6I, donde la intensidad I la podemos obtener de la ecuación adicional. ¿Qué es cuál? Pues es que la intensidad I va a ser igual a I sub A menos I sub B. ¿Cómo queremos resolver esto? Pues fijaos que la intensidad I va a aparecer en los dos términos realmente. Eso es un coñazo. Pero bueno, vamos a reordenarla y escribimos el sistema. Venga, tendremos que la segunda ecuación lo que hacemos es que menos 10 veces I sub A más 12 veces I sub B es igual a menos 40 más 6 veces I sub A menos 6 veces I sub B. Por tanto, lo llevo al otro lado y me queda menos 16 I sub A más 18 I sub B igual a menos 40. Por tanto, ya tengo el sistema reordenado que va a ser de la forma 12 menos 10 menos 16, 18 multiplica a I sub A e I sub B, y esto es igual a 16 y menos 40. Nos vamos al MATLAB y lo que hacemos es CLC, borramos, clear all, lo que queda es A es igual a 12 menos 10 punto y coma menos 16 punto y coma, o sea, espacio 18, y B es igual a 16 punto y coma menos 40. Por tanto, el vector X es A contra barra B. Menos 2 y menos 4. Por tanto, I sub A es igual a menos 2 amperios e I sub B es igual a menos 4 amperios. No sé qué nos... sí, nos pedían que como resultado las intensidades de dichas mallas y de la intensidad I. Pues la intensidad I será igual a... Voy directamente a esta ecuación. Lo que me queda es que es igual a menos 2A menos menos 4, pues igual a 2 amperios. ¿Vale? Por lo tanto, con esto ya tendríamos el primer apartado completamente. Vamos a por el segundo. El segundo creo que nos pedían los nudos. Analizar el circuito por el método de nudos utilizando las tensiones de los nudos A y B respecto al nudo de referencia. ¿Vale? Fijaos que este es un poco distinto. Me piden la tensión del nudo A respecto del nudo de referencia, que es ese, sería U sub A, y la tensión del nudo B respecto del nudo de referencia es esta, ¿vale? U sub B. Pero no cambia nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mantenemos esta fuente real de intensidad porque me conviene, no me introduce ningún nudo adicional. Esta la podemos transformar también en una fuente real de intensidad
y la otra la sustituimos directamente. Por tanto, para el análisis por nudos, lo que hacemos es, yo no veo ya absolutamente nada desde aquí hasta el circuito. Estos son amperios. Estos son 2 ohmios. Ahora tenemos el terminal A, creo, que está conectado a través de una resistencia de 10 ohmios, donde esto es la intensidad I con el terminal B, si no recuerdo mal. Esto es una fuente de tensión de valor más o menos 40 voltios. Esto llegaba a el nudo de referencia y ahora teníamos aquí. Bueno, ahora hay que hacer el cambio, o sea que me da igual. A ver cómo quedaría. Perdón. 2 ohmios en paralelo con una fuente dependiente de intensidad, cuya polaridad es esta, así, y de valor 6I entre 2, pues 3 veces I. Vale, lo único que falta, hemos dicho, es que tenemos una fuente de tensión que no podemos cambiar por o transformar por una fuente de intensidad, y por tanto lo que hacemos es poner una fuente de intensidad de valor desconocido, pero sabemos, como bien decía Nacho, que la tensión del nudo A respecto al de referencia es igual a 40 voltios, porque me lo estaba dando la fuente de tensión. Por tanto, ahora ya sí estamos en condiciones de plantear ecuaciones de nudos. Va a ser de esta forma. Lo de siempre, matriz de admitancias nodales, multiplica las tensiones de los nudos para dar las fuentes de intensidad que inciden o salen de los nudos. Dos nudos, por tanto, sistema 2 por 2. U sub A, U sub B. Y ahora el vector de término independiente. No os confundáis, obviamente aquí van admitancias. Admitancias directamente conectadas al nudo A, pues 1/2 y 1 partido por 10. Y entre A y B, 1 partido por 10, o sea, menos 1 partido por 10. Pero, ojo con esto, quizás aquí esta es la mayor dificultad del problema. Fijaos que esto también es el nudo A, ¿verdad? Y esto también es el nudo B. Pues esta también hay que ponerla. Menos 1 partido por 10 menos 1 partido por 2. Están las dos. Ojo con eso, ¿eh? Menos 1 partido por 10 menos 1 partido por 2. Y conectados al nudo B, pues tenemos 3 admitancias. 1/2 más 1/2 más décimo. El caso, que nos faltan las fuentes de intensidad entrantes y salientes del nudos. Pues al nudo A entran esta fuente de 8 amperios y esta fuente de I amperios, pues 8 más I. Y al nudo B salen 8 y entran 3I, minúscula. Bien, balance de ecuaciones incógnitas. Tenemos 4 incógnitas y solo 2 ecuaciones. 2 ecuaciones para solo, o para 4 incógnitas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos acordamos de que realmente U sub A no era una incógnita, sino que U sub A valía 40 voltios. Y la tendré que relacionar con las incógnitas de mi problema. Fijaos que como I es esta intensidad, esta tensión va a ser la tensión UAB, es decir, la tensión de U sub A menos U sub B, pues esa tensión partido por 10 me va a dar I. Por tanto, otra ecuación adicional es que I es igual a U sub AB partido por 10, y esto es igual a U sub A menos U sub B partido por 10. Ya tengo 4 ecuaciones, 4 incógnitas, podemos resolver. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, lo de siempre, o reordenamos o... La verdad es que esto
Quizás si nos vamos a la segunda, sería todo más sencillo, porque U sub A ya lo conocemos, pero es que fijaos qué números más feos nos quedan. Y reordenarlo es un coñazo. ¿Queremos resolver o no? ¿Hace falta? Nadie dice nada. Bueno, venga, vamos a resolver. Fijaos, tenemos, yo creo que con solo la segunda ecuación nos basta. Tenemos menos un décimo es menos 0,1, menos 0,5, menos 0,6 por U sub A, que es conocido, ahora lo sustituiré, más un medio más 1 partido por 10 es 1,1 por U sub B. Esto va a ser igual a 3 veces I, que es 3 por U sub A menos U sub B partido por 10 menos 8. Desarrollamos esto un poco más, me queda 3 décimos, que me lo llevo al otro lado, me queda menos 0,9 U sub A. Menos 3 décimos, menos 0,3, que me lo llevo al otro lado, más 0,3. 1,4 más 1,4 U sub B. Y esto es igual ya directamente a menos 8. Como conozco que U sub A es 40, esto realmente es menos 36 voltios más 1,4 U sub B es igual a menos 8. Por tanto, 1,4 U sub B es igual a 28 y U sub B es igual a 20 voltios. Ya tenemos U sub A y U sub B. Hemos dicho que esto es 20 voltios. Eso nos permite ya conocer todo. Fijaos, esta tensión U sub A menos U sub B va a ser también 20 voltios. Por tanto, esta intensidad son 2 amperios. Si esta intensidad son 2 amperios, ¿qué más puedo saber? Bueno, sí. No, todavía no. Me falta. Vamos a sacarlo de aquí. Si esto son 6 amperios y estos son 20 voltios, hacia acá van 10 amperios. Por tanto, 6 hacia allá, 10 hacia allá, por aquí van 4. Si por aquí van 4 y por aquí van 2, por aquí tienen que ir otros 2 amperios. Si por aquí van 2 y por aquí van 8, por aquí tienen que ir efectivamente 10 amperios, porque 20 entre 2 son 10. Y ya tendríamos resuelto el problema al completo. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que piden? Resultado indicado y la intensidad I. La intensidad I es 2 amperios. Es lo que habíamos hallado antes. ¿Verdad? Con lo cual, hemos resuelto satisfactoriamente el problema. Muy bien. Y nos sobra tiempo, no sé cuánto tiempo hemos tardado en hacer el problema al completo, con volteos de figuras y todo. Empezamos a menos 25 quizás, menos... no sé, no me acuerdo. Vale, perfecto. Pues vamos allá. Último problema. No es este, sino que es este. Cuestión 4. Nos dice determinar la impedancia equivalente del dipolo de la figura. Aparentemente no tenemos nada. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque yo creo que podemos identificar aquí algún triángulo o alguna estrella, ¿no? Nacho, tú que eras el que tenías interés en este problema. Efectivamente, porque esta tensión nunca va a ser igual a esta. Esta otra resistencia va a tener una tensión, una caída de tensión. Por tanto, al aplicar aquí segunda ley de Kirchhoff, no te van a dar igual nunca. No están en paralelo. R1, R2 y R3, por ejemplo, forman, como bien dice Nacho ahora, si lo represento en verde, sería esta estrella, que así. No sé, sinceramente, cuál es el mejor cambio que podemos hacer. Fijaos, estoy hablando así un poco de cabeza. Tendríamos un triángulo aquí, es decir,
esta resistencia con esta del triángulo me quedarían en paralelo, esta con esta me quedaría en paralelo y estas otras dos me quedarían en paralelo. Me quedarían dos triángulos en paralelo. No sé cuál es la mejor opción porque aparentemente, o sea, lo que quiero deciros es que aquí también tenemos un triángulo, que es el triángulo inferior. Vamos a poner los vértices del triángulo. Sería 1, 2 y 3. Esto se está formando un triángulo. Podríamos convertirlo en una estrella. Yo creo que es mejor hacer este cambio a estrella porque me va a quedar una resistencia en serie con esta, otra en serie con esta y otra en serie con esta. Bueno, con esta a lo mejor no es en serie, pero creo que queda más sencillo. Al fin y al cabo, da igual qué transformación hacer. Y lo que es peor es que como no hay ningún triángulo o estrella que tenga las tres impedancias iguales, vamos a tener que pasar por el trámite de utilizar las fórmulas aquellas del infierno. Pues no queda otra. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponerle nombre efectivamente a los terminales del triángulo. Vamos a hacer esta transformación triángulo a estrella, a su estrella correspondiente. Esta sería el terminal A, este el B y este el C. Si queremos, podemos ponerle nombre a todos los terminales de la figura, porque eso siempre es muy ilustrativo luego a la hora de resolver el problema para no liarnos. Porque A, B, C, bueno, y el nudo superior realmente solo es uno, vamos a llamarle D, porque esto ya sería D, están directamente conectados, y esto ya sería B. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es partir de una situación tal que así, para llegar a otra situación. Nosotros aquí tenemos A, B, C, y queremos llegar a una situación en la que tengamos un terminal A, un terminal B y un terminal C. Y siempre en la estrella aparece un terminal adicional en el medio. Por tanto, llegaremos a esta situación. ¿Vale? ZAB, ZBC y ZAC. Bueno, las fórmulas famosas. Vamos a pasar de un triángulo a una estrella. Pues ZA va a ser igual a ZAB. Yo esto a lo mejor ni me estoy acordando, ¿eh? ZAC partido por la suma de las otras tres. O sea, de todas. ZAB más ZAC más ZBC. ZB será igual a... Sí, estas fórmulas son las que hay que utilizar. ZAB por ZBC partido ZAB más ZAC más ZBC. Y por último, y no por ello menos importante, ZC va a ser igual a ZAC por ZBC partido ZAB más ZAC más ZBC. Estaba recordando ahora y estaba diciendo, bueno, en realidad aprenderse las fórmulas ahora mismo ya no tiene ningún sentido porque prácticamente podéis tener los apuntes por delante. Los exámenes son videovigilados, así que intentad que no se os vea nada de apuntes por delante por lo menos. Y por supuesto, ni hablando, ni escribiendo WhatsApp, ni absolutamente nada. El micro habrá que tenerlo activo también. Así que cuidado porque no vamos a tener ningún tipo de manga ancha con intentos de copia. Entonces, venga, hay que ponerle nombre al asunto. ZAB para mí vale 2 ohmios. O sea que todo el mundo tiene que tener cámara activa y micrófono activo y funcionando, si no, no se examina. ZAC es igual a 2 ohmios y ZBC es igual a 8 ohmios. Pues venga, a ver, 2 por 2 partido por 12, ¿no? 2 más 2 más 8. Pues son 1/3.
Salen números feísimos encima. Eso es. Venga, 2 por 8 partido por 12. Y esta va a ser también 2 por 8 partido por 12. Que son 16 partido por 12, 4 tercios. Y 4 tercios. Lo más importante aquí ahora es no confundirnos a la hora de copiar el circuito. Lo que vamos a hacer es replicar todo salvo la estrella que falta. Sería, básicamente, tendríamos aquí una resistencia, aquí otra. Este ya sería el terminal A. Y aquí tendríamos otra más. Entonces, desde el terminal A vamos a tener que representar una estrella. Por lo tanto, nos quedará algo así. Si la estrella al terminal común le llamamos E, ese terminal es este. Y este sigue siendo el terminal C de lo que era antes el triángulo, que ahora es una estrella. Y ese sería el terminal B. Y me falta una resistencia, que es esta otra. Entonces, esto es R1 igual a 1, R5 igual a 4, R4 igual a 4. Los problemas a mí me resultan súper incómodos. La impedancia A es tercio, es decir, esto vale un tercio de ohmio. La C vale 4 tercios y 4 tercios. Pues venga, nos ponemos a asociar como locos. Tendríamos esta resistencia con esta resistencia en serie, esta resistencia con esta resistencia en serie. Estas dos están en paralelo con estas dos. Luego asocio el paralelo con esta en serie y luego esta con esta en paralelo. Y ya estaría. Suena fácil, pero hay que hacerlo. Vamos a ver, vamos a tener, al fin y al cabo, esto sería R4. Aquí tenemos una resistencia. Aquí vamos a tener una resistencia en paralelo con esta otra. Esto es R4 y esto es 4 tercios. Esto es 1 más 1 tercio, son 4 tercios también, ¿no? Y estos son más 4 tercios, 4 más 4 tercios, esto es igual a 12 más 4 tercios, 16 tercios. Estos son 16 tercios. Por tanto, para asociar estas dos, lo que tenemos que hacer es que 1 partido por la resistencia equivalente será igual a 3 partido por 4 más 3 partido por 16. Esto es igual a 16 entre 4, 4 por 3, 12 más 3, 15 partido por 16. Por tanto, la resistencia equivalente será 16 partido por 5. Ya me estoy comiendo minutos vuestros. Esto en paralelo, o sea, en serie con esta otra, la resistencia equivalente 2 será igual a 16 quintos más 4 tercios. Feo queda, ¿no? Pero no haberme confundido. Y esto es igual a 15, 16 por 3, 48, más 20, 68 partido por 15. Ya lo vamos a hacer. A ver si está bien o está mal. Y luego eso estaba en paralelo con R4, hemos dicho, ¿no? Por tanto, R4 que valía 4, 1 partido R equivalente 3, va a ser igual a 1 partido por 4 más 15 partido por 68. Esto es 68 entre 4, 16 más 15. Sale feísimo, ¿no? 31. Entonces, esto queda así, esto queda un 15 entre 15, esto sería 16, y esto sí seguiría siendo 5. Vale, eso es 36 partido por 15. Esto es 36
Aquí ya no se va a ver nada. 36. Hay que resolver esto de nuevo. Esto es 36, 9 más 15. Esto es 36 partido por 24. Bueno, ya estoy dándole la vuelta y todo, Omnios. Puedo simplificar y queda entre 12, 3 medios, es decir, 1,5 ohmios. Por último, voy a ver que efectivamente esté bien. Y si no lo está, pues si lo está, nos quedamos todos muy contentos. Si no lo está, pues todos muy tristes. Soluciones, exámenes de grado. Anda, no me dejas. ¿Por qué? Bueno, me meto de nuevo. Electrotecnia. Exámenes. Un quinto, o sea, un medio tenía que ser, ¿no? Soluciones, exámenes de grado. Me voy para abajo, yo creo que eso está al final siempre. Un quinto. Zum, zum, zum. Muy bien, está bien. Perfecto.